Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados hermanos en el Señor, reciba a esta hora un saludo de paz. Es un gran privilegio poder saludarles a través de este medio y compartir con cada uno el pregón de la palabra de el Señor. En esta ocasión vamos a compartir una reflexión bíblica, esperando que sirva de gran bendición en la vida suya, especialmente en el ministerio el cual hemos recibido. Siguiendo la secuencia de el eslogan que hemos estado considerando, basándonos en la primera carta del apóstol Pedro, una epístola para la iglesia sufriente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema ir a Jesucristo, la piedra viva. Ese es el título de la reflexión de esta hora. Vamos a invocar el nombre del Señor para poder entender y comprender, no conforme nuestro criterio, sino conforme la bendita palabra de nuestro Señor. Bendito y sublime Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, doblamos rodillas delante de tu presencia. Muchas gracias por regalarnos la vida, la salud y las fuerzas. Muchas gracias por permitirnos hasta este momento la oportunidad de estar entre los seres vivos, abrir nuestros labios y poder exponer su palabra. Pero su palabra es santa, es perfecta, y quien ha de hablar como todo un humano con defecciones. Por eso, Padre, delante de su presencia, pedimos la unción de su Santo Espíritu para no hablar de sí mismo, sino que todo sea conforme a su voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Así que, mis amados hermanos, vamos a iniciar la consideración, ir a Jesucristo, la piedra viva. Vamos a basar la enseñanza en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el versículo 4 al versículo 8. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 8. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contienen las Escrituras
He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esa fue la narrativa en ese momento tan preciso en que el apóstol Pedro da esa motivación al santo pueblo del Señor. Primeramente, les inculca el fundamento, acercándose a Él, es decir, Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El fundamento de la vida espiritual para ese tiempo era Jesucristo. Para nuestro tiempo también es Jesucristo. Pero había una recomendación del apóstol Pedro, es que también llama a la iglesia de ese momento. Primeramente pone como ejemplo a Jesucristo. Seguidamente le dice: vosotros también como piedras vivas. Es importante entender el sentido en el que se basa el mensaje del apóstol Pedro. No, vosotros también. A Jesús lo pone como el ejemplo, pero también llama a la iglesia, al pueblo, y le dice: vosotros también como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El objetivo o el interés por el cual estamos hablando esta enseñanza es, mis amados hermanos, para llevar a la iglesia primeramente entender que la piedra angular, esa piedra es Jesucristo. En el aspecto material, en el área de la construcción o la ingeniería industrial, la piedra es un material una característica. Primeramente es duradera, es fina, es resistente y se utiliza aún en aquellas enormes estructuras que vemos por doquier en cualquier parte del mundo. En este caso, Pedro está poniendo el ejemplo de Jesucristo y le dice que Él es la primera piedra que se ha colocado. Las demás piedras, siendo nosotros, dice que Jesucristo es la piedra preeminente en el tiempo. Lo mismo sucede porque Él es el primero en todo. Ahora bien, los creyentes somos esas piedras vivas. El no creyente se considera como destructor, el que no es creyente es un constructor
pero con una característica: desobediente. Entonces, amados hermanos, el mensaje para la iglesia, por eso el eslogan es una epístola para la iglesia sufriente. En la época del apóstol Pedro, la iglesia ya había sufrido parte de algunas persecuciones. Habían muerto mártires como Esteban y otros hombres que habían dejado todo. En ese momento era un momento muy tenso, conflictivo, porque el emperador de Roma o el imperio romano perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios. Pero el mensaje para los cristianos de ese tiempo era que ellos tenían que ser esas piedras vivas. Ellos tenían que ser edificado esa casa espiritual y un sacerdocio santo para que pudieran ofrecer sacrificio, note usted, sacrificio. ¿Y qué más? Dice el texto, sacrificios que sean aceptables delante del Señor, poniendo como piedra del ángulo al mismo Jesucristo. Las mismas palabras las encontramos registradas en la Escritura, pero para entenderlas vamos un poquito atrás. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Dios en Éfeso, también le escribió estas cosas. Y le dice en el capítulo 2 y el versículo 19, mensaje para la iglesia de aquel tiempo, pero también para la iglesia de hoy día. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A esa iglesia le da la siguiente instrucción: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Seguidamente vamos a leer los textos que continúan. Primeramente, que la iglesia ya no somos extranjeros, somos miembros de esa familia de la fe, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí nos hace pensar el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Espiritualmente era la creencia, la fe, la convicción en la que vivían estos hombres. Vea usted, el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? ¿En qué creían los apóstoles? ¿En qué se basaban los apóstoles? Primeramente eran hombres muy temerosos de la bendita palabra del Señor. Eran hombres que respetaban la palabra de Dios, respetaban los 10 mandamientos, respetaban la sana doctrina. No eran cualquier personaje, no era lo que en este tiempo se oye decir: el profeta aquí, el vidente, el pastor, el apóstol. Personas que tuercen la escritura, personas que hacen mercaderes del evangelio. No era ese tipo de hombres. Eran hombres, amados hermanos, que respetaban el fundamento.
Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia de ese tiempo, de la época del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, si bien es cierto, fue una época sufriente, pero en ese momento aprendió a andar, aprendió a convivir. El evangelio se extendió en toda la faz de la tierra. Pero esa fue la iglesia del pasado. Ahora preguntémonos, ¿cómo es la iglesia del presente? ¿Cómo somos la iglesia del presente? Primeramente, ¿somos piedras vivas? Como iglesia, ¿seremos piedras vivas? ¿Seremos realmente la iglesia que Jesucristo fundó? ¿Seremos la iglesia la cual esperamos heredar las promesas del Señor? ¿No seremos una iglesia cobarde? ¿No seremos una iglesia formada por hombres y mujeres cobardes que no queremos sujetarnos a la palabra? ¿No queremos sujetarnos a la sana doctrina? ¿Queremos imitar al mundo? ¿Queremos llevar una vida mundana? ¿No queremos que se nos predique el pecado? ¿Qué tipo de iglesia somos en este tiempo? La iglesia que encarga el apóstol Pablo dice, hermanos, que es un edificio bien coordinado. Las personas que tenemos algún conocimiento en áreas de construcción, cuando nos referimos a un edificio bien coordinado dentro del área de la construcción, hay áreas básicas, como por ejemplo, lo primero es conocer el terreno. ¿Qué tipo de terreno tenemos? Seguidamente, necesitamos también saber o necesitamos aplicar los niveles de ese terreno. Seguidamente, la escuadra de ese edificio. Pero hay una herramienta más básica que se llama plomada. Es la que permite o la que nos permite entender a un 100% la rectitud de ese edificio. Bien coordinado. Medidas exactas. Así está hablando también para la iglesia de este tiempo. Una iglesia bien coordinada. Una iglesia respetando la sana doctrina. Quiero decirle que guardar los 10 mandamientos, especialmente el sábado, no es cosa común, no es cosa cualquiera. Cualquiera lee la Escritura, pero no cualquiera interpreta la Escritura. La iglesia de este tiempo, ¿cómo somos la iglesia de este tiempo? A mí en lo personal me preocupa en algunas ocasiones porque nos hemos vuelto una iglesia, dicen por ahí, actualizada. Pero quiero decirle algo. La palabra de Dios no se puede actualizar. La palabra de Dios dice en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, la palabra de Dios mantiene su santidad desde el día en que el Eterno habló. Entonces, ¿cómo somos la iglesia de este tiempo? Hermanos, en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, toda la Suramérica, Centroamérica, ¿cómo somos la iglesia de Dios? ¿Ya estamos consumiendo lo que el mundo hace? ¿Estamos consumiendo lo que el protestantismo hace? ¿Somos consumistas de lo que el catolicismo hace? Responda usted.
Pero el mensaje para la iglesia es que debe ser un templo santo en el Señor y creciendo cada día. Pero a veces en lugar de crecer, vamos menguando. Versículo 22 de Efesios capítulo 2. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso el mensaje de esta ocasión es un llamado para que como iglesia del Señor, primeramente no dudemos de la fe. Si hay cosas que mejorar, estamos a tiempo para poder hacerlo, pero no dudemos de la fe. Lo siguiente es que Jesucristo es la piedra del ángulo, pero nosotros también tenemos que actuar como esas piedras vivas. Así que, amados hermanos, de esta manera he podido compartir con ustedes esta breve reflexión bíblica, esperando que sirva de bendición en su vida, animándole a continuar adelante sin desmayar, caminando hacia el frente, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo de Nazaret. Solamente me resta enviarle un saludo de paz a la distancia en donde escucha esta palabra y compartir con usted la bendición de lo alto. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Él resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Carísimos hermanos en el Señor, paz a vosotros.